Federación me han pedido que modere esta mesa. Me presento primero, los que no me conozcáis, yo soy Mario Soler, soy médico de familia, trabajo en la cuarta ciudad por tamaño de la región de Murcia, Molina de Segura, en un centro de salud, y soy presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de aquí, de la región de Murcia. Y bueno, me ha correspondido un poco moderar esta mesa, que como sabéis va sobre atención primaria de salud. Tenemos 3 ponentes que voy a presentaros en primer lugar. Ha habido un cambio de muy última hora. En el cartel habréis visto que está Manuel Martín, presidente de la Federación, pero bueno, le han tenido que hacer hoy mismo una cirugía en la boca y tal, y no estaba en condiciones, y va a participar en su nombre, en sustitución de Manuel, José María Dios. José María Dios, que va a intervenir en primer lugar. Él es médico de familia de un pueblecito de al lado de Santiago de Compostela que se llama Outes. Después, él va a hacer una presentación un poco un panorama general sobre la situación actual de la atención primaria y un posible nuevo modelo, un recambio, una renovación de la atención primaria. Después va a hablar Cristina Cabrera, que es también médica de familia de Linares de Río Frío, un pueblecito de Salamanca, y ella se va a centrar más, ella trabaja en el ámbito rural y se va a centrar un poco más en la atención primaria en el ámbito rural, que quizá es dentro de lo olvidada que está la atención primaria, quizá más aún las peculiaridades y características propias de la atención primaria en el ámbito rural. Y la tercera y última interviniente va a ser María Jesús Martínez. Ella es enfermera que también trabaja en un centro de salud en Madrid. Y ella va a abordar más específicamente el tema de la enfermería en atención primaria, la situación actual, retos de futuro y demás, ¿no? Bien, yo como introducción solo, deciros una serie de cuestiones formales. Ya Marciano os ha pedido que para que sea ágil, digamos, y no se cuelgue el Zoom, procuremos tener tanto el micro como la cámara desconectadas, salvo cuando se va a intervenir. Eso por una parte. Segunda, de momento hay 41 participantes. Es probable que luego en el debate, aunque las intervenciones van a ser de 15 minutos y por tanto vamos a tener al menos 1 hora y cuarto de debate, quizá al ser tantos es mejor que se haga en forma de preguntas y de intervención a través del chat, pero si alguien tiene interés en intervenir, y yo le pediría que lo haga de forma muy breve, que no se extienda mucho para dar más posibilidad a mayor participación de más personas, el que también lo diga a través del chat, porque como somos tantos es difícil de controlar a través de la imagen, y más si tenéis la cámara desconectada, obviamente, el pedir la palabra. Entonces yo os pediría que a través del chat digáis, pido la palabra, o bien lancéis una pregunta dirigida a alguno de los ponentes, o algún comentario, digamos, que luego yo voy a intentar ir resumiendo y agrupando y demás. Pero lo dejo un poco en vuestra opción, si alguien quiere intervenir, pero sí luego insistiré que por favor lo haga de forma breve. Luego decir que se está grabando, que eso lo tengamos todo en cuenta, se está grabando para dar la opción luego colgarlo de YouTube y que lo pueda ver mucha más gente que los que hoy estemos participando de forma directa. Bien, la atención primaria, algunos que éramos muy optimistas pensábamos que partiendo de la situación tan deficitaria y tan falta de recursos y de infrafinanciación histórica desde hace ya muchos años, éramos optimistas pensando que la pandemia iba a hacer de revulsivo y de poner en la agenda política y de los gestores la atención primaria como una prioridad. Bien, hoy vamos a ver qué nos dicen los ponentes, pero sospecho que efectivamente fuimos optimistas los que pensamos eso, que era la gran oportunidad de la atención primaria, porque los tiros no parecen ir por ahí y, por tanto, más que nunca será necesaria la federación demandando esas mejoras que algunos pensamos que iban por obvias, digamos, iban a caer por su propio peso, y no parece que eso esté ocurriendo, ¿no? Bien, es difícil generalizar sobre una atención primaria en toda España porque realmente tenemos 17
formas de gestionar, incluso 17 diferentes gobiernos, pero probablemente hay denominadores en común, déficits y retos que probablemente son comunes a todas las comunidades. Eso los ponentes seguro que nos dan pistas, digamos, para luego abrir el debate. Y ya con esto simplemente dar la palabra a José María Dios y luego, como digo, voy a ser un poco duro con los tiempos para garantizar que luego tengamos mínimo hora y cuarto de debate. Pues nada, es tu tiempo, José María. Muchas gracias, Mario. Gracias a la Federación. Reiterar las disculpas de Manuel Martín. Él tenía elaborada la ponencia y aunque muchas de las cosas serán conocidas y creo que más o menos todos que trabajamos en este ámbito pues conocemos, sobre todo aquí en Galicia, de primera mano, pues bueno, intentaré, voy a compartir la presentación. Decía que intentaré adaptarme a lo que me mandó Manuel. En principio, la ponencia estaba, como digo, hecha por él. Yo lo que voy a hablar es de esto, de hacia un nuevo modelo de atención primaria, la crisis de la COVID como oportunidad. Lo que no sabemos es si la oportunidad es para bien o es para mal. Ya lo veremos porque en el desarrollo de la presentación siguen muchas dudas. Empezamos diciendo la obsolescencia del modelo de atención primaria tras 37 años de vigencia. Entre las causas fundamentales de cómo está la atención primaria en estos momentos, evidentemente está la falta de voluntad política de poner en marcha un verdadero modelo y un verdadero sistema integral de atención primaria, y de la falta de inversión, la falta de presupuestos y de la falta de infraestructuras. Esto se explica perfectamente viendo la evolución de, sobre todo la gente que, bueno, ya tenemos una edad. Yo tengo 62 años y llevo 34 en esto de la atención primaria siempre, y la verdad recuerdo que hace pues, entre 20 y 25 años, 15 años, yo estaba más contento con la atención primaria de lo que estoy ahora, ¿no? Existe un importante desarrollo de la atención primaria a partir de la aplicación del sistema sanitario público, de postulados de la OMS aprobados en la conferencia de Alma-Ata. La creación de la especialidad de medicina familiar y comunitaria, desde luego, fue algo importantísimo. El decreto de las estructuras de atención primaria, que, como decía Mario, cada comunidad autónoma tiene sus estructuras, tiene sus áreas sanitarias, tiene sus áreas de salud. La verdad que es complejo porque son 17 diferentes, ¿no? Aunque todas se basan en, todos tienen el mismo fin y la misma finalidad, la verdad es que son muy diferentes en cada comunidad autónoma. Tenemos que hacer referencia, por supuesto, a la Ley General de Sanidad y al momento en que se realizaron las transferencias a las comunidades autónomas de las prestaciones sanitarias. ¿Y cuáles son los logros que se hicieron hasta el día de hoy? Bueno, pues una buena formación clínica de personal médico y de enfermería. Yo incluiría los demás estamentos que trabajan en los centros de salud, que trabajan en atención primaria, y haría una mención especial a esas entidades que no están, más que a las que sí están, que desde luego la formación clínica está súper comprobada y a los hechos me remito, pero bueno, hay muchas entidades que no están, que después veremos. La incorporación de la historia clínica específica nos explica, eso está muy bien en muchas comunidades autónomas, pero no se explica cómo no tenemos aún una historia clínica unificada que nos valga para todas las comunidades autónomas, pero bueno, eso quizá lo dejaremos para el debate, ¿no? Existe una buena documentación, existe un trabajo por programas y con protocolos, informatización en la gran mayoría de los servicios de salud autonómicos. Vuelvo a decir lo mismo, que es una pena que tanto lo del tema de la tarjeta sanitaria, el tema de la medicación, el tema de la atención en diferentes comunidades autónomas todavía no se produce de forma completa. Hubo una mejora en la relación con las especialidades hospitalarias, aunque bueno, ahora últimamente yo lo pondría en duda, pero también lo dejaré también para el debate y para comentar más adelante. La formación MIR en los centros de salud, importantísimo, elaboración sobre todo cuando empezaron a hacer prácticas ya los alumnos de quinto,
pues por lo menos aquí en Galicia, empezaron a hacer prácticas en los centros de salud, con lo cual también le cambió la mentalidad a muchos alumnos de que la atención primaria la veían como algo, desde luego, a no realizar, y después de pasar por las consultas y por las diferentes rotaciones que se hacen en los centros de salud, cambia su concepto y ya muchos de los que salían de terminar las prácticas pensaban de forma diferente de lo que es la atención primaria y lo que es un centro de salud. Elaboración de algunos diagnósticos de salud, experiencia de participación comunitaria, el programa de actividades preventivas y de promoción de la salud, esto está más o menos generalizado. Investigación pese a la falta de recursos y de apoyo, hay todavía algunos Quijotes que aparte de los 40-45 pacientes también realizamos investigación. Prestigio social, apoyo del 80% de la población en las encuestas. Yo creo que esto va también por comunidades, pero en líneas generales este 80% yo creo que es más amplio en estos momentos. Y se consiguió alcanzar las expectativas inicialmente previstas, con algunas y valiosas excepciones. En principio creemos que no. ¿Por qué? Bueno, pues la falta de inversión, esto está claro, en torno al 13% del gasto sanitario, que está muy alejada del 25% que se reivindica en todas las movilizaciones de atención primaria, porque a todo el mundo, sobre todo a los políticos, se les llena la boca cuando dicen que tenemos que mejorar la atención primaria, pero se acaba ahí. Es un punto y aparte. No es un punto y seguido. Y decir, bueno, y lo vamos a hacer así. No, aquí todo el mundo quiere mejorar la atención primaria. Ayer, si escuchabas el debate, eso salió pues, unas 40 veces que se dijo, pero fue un punto y aparte. A partir de que hay que mejorar la atención primaria, nadie dice nada más. Y no se dice cómo, no se dice cuándo, no se dice en qué dirección, no se dice absolutamente nada. Simplemente se ven los hechos, y los hechos es que hay un 13% de gasto sanitario, muy alejado de lo que se precisa para la atención del 100% de la población, porque al final, en primaria, si no atendemos el 100, podemos decir el 95, podemos decir el 94, pero al final todo el mundo pasa por primaria, aunque pertenezcan a mutuas o que pertenezcan, todo el mundo acaba pasando por primaria, para lo bueno y para lo malo. Escasez de personal, equipamiento y limitación de acceso a pruebas diagnósticas. Otra de las reivindicaciones de cada vez que se hace una movilización, este tema va siempre, sobre todo la escasez de personal. Quizá esto sea, y también lo dejaríamos para el debate, si vosotros queréis, por supuesto, la escasez de personal es la clave de todo, es decir, es la clave de la masificación de las consultas, es la clave de que no tengamos acceso a pruebas diagnósticas, de que no tengamos tiempo para valorar muchos de los procesos que le ocurren a nuestros pacientes. Si se resolviera esto y si de verdad hubiera interés. Yo hablo ahora por Galicia, pero en Galicia tenemos acumuladas las 3 últimas OPEs para hacerlas en el 21 a finales. Se tendría que haber hecho en el 19 y bueno, nosotros estamos hablando de que se necesitarían sobre 1000 plazas, hablo de médicos en concreto ahora, podríamos hablar de enfermería, y la Xunta está, una vez que se juntaron las 3 OPEs del 19, 20 y 21, está ofertando 254. Entonces, claro, si no hay voluntad política de que esto se lleve a cabo y de que se aumente el personal y que se aumente el equipamiento y que tengamos acceso desde primaria, porque lo decía yo el otro día, que también hay vida inteligente fuera de los hospitales. Equipos reducidos en gran parte a medicina, enfermería. En muchísimos centros de salud pues no hay ni PSG, ¿no? ni personal de servicios generales, no hay más que el médico, muchas veces la enfermera, y así hay algunos centros de salud aquí en Galicia. No existe la existencia de MIR de pediatría, de atención primaria, el sometimiento a los servicios hospitalarios. Ahora está viendo aquí en Galicia, pues la disculpa de la COVID nos vale para todo, ¿no? Y se nos está impidiendo desde primaria mandar pacientes a servicios tan importantes como cardiología, como neurología, como reumatología. Tenemos que mandar primero una e-consulta y después ellos valoran en función de lo que les mandes si miran o no miran a ese paciente. La hegemonía, consultas clínicas, dan peso, rotación de servicios hospitalarios. Está claro que las rotaciones por los centros de salud, pues ahora, por lo menos en lo que nosotros conocemos aquí en Galicia, sí que se está haciendo a través de la rotación desde quinto y después cuando ya terminan, cuando ya hacen la rotación directa. Promoción y prevención limitada a las consultas médicas, no desarrollo del modelo comunitario. La verdad es que con 40-45 pacientes diarios es muy difícil dedicarse a otra cosa que no sea a nuestros pacientes. Escasa aplicación de la participación comunitaria, por el mismo motivo. Aceleración del deterioro tras la crisis del 2018. En el 2018 yo recuerdo palabras textuales también de casi los mismos políticos de ahora
diciendo que había que mejorar la atención primaria porque era fundamental, pero insisto, es un punto y aparte y nunca es un punto y seguido. Hablamos de la medicalización, las actividades centradas en la enfermedad. Está claro que con este volumen de gente que se tiene en las consultas se intenta hacer un diagnóstico lo más preciso posible y a partir del diagnóstico un tratamiento. Si hablamos de enfermedades de tipo psiquiátrico, de enfermedades de tipo psicológico, la medicalización es evidente. Si hablamos de enfermedades reumáticas, hablamos de enfermedades que tienen un gran componente en el aparato osteomotor, pues entonces también vemos que la medicalización es un recurso que muchas veces evita otro tipo de procedimientos o otro tipo de actuaciones. Echamos en falta en los centros de salud, que después lo comentaré, pues fisioterapeutas, psicólogos, etcétera, que después veremos. Y la actividad está centrada en hacer un diagnóstico y como consecuencia un tratamiento que sea lo menos perjudicial para el paciente posible, a veces incluso es positivo. Abuso de la medicación, por el mismo motivo acabo de explicarlo, escaso desarrollo de la promoción, prevención y rehabilitación. Como veis, las causas pues vienen a ser siempre la falta de personal sustituto, el exceso de pacientes en cada jornada laboral. Concentración de gran parte de la demanda en las consultas médicas, problemas de relación de medicina familiar y enfermería. Bueno, esto yo lo tenía puesto aquí, lo dejé, porque supongo que en cada centro de salud y en cada circunstancia sucederá lo que suceda. Yo estoy encantado con mi enfermera, siempre estuve encantado con ellas y espero que ellas estén encantadas conmigo. Pero bueno, la colaboración para mí es fundamental entre médico de familia, enfermería, en todos los sentidos, y no solo en la consulta directa a cada paciente. Formación influenciada, financiada en gran parte por la industria farmacéutica. Es increíble que la administración tenga la dejación que tiene para que esta formación no se pueda hacer directamente desde la propia administración, ¿no? Y en horarios que fueran lectivos, no fuera del horario de trabajo, que es algo increíble. Después de pedirte que atiendas a 40 pacientes, todavía te piden que vayas a unas clases por la tarde, unos cursos, etcétera, ¿no? Conflictos de intereses, investigación, protocolos, congresos, pues todo el mundo lo sabemos. Poco peso de los cuidados domiciliarios. ¿Cómo vamos a hacer atención domiciliaria como quisiéramos si tenemos eso, 40, 45 pacientes diarios? Consultas masificadas, ya lo expliqué, política de no sustitución de compañeros, lo pongo de último o estaba puesto de último, pero yo creo que hay que ponerlo de primero. Es decir, la falta de personal es evidente que es la causa de todos los males de la atención primaria. Problemas de prestigio profesional, formación. La medicina de familia apenas tiene presencia en periodo preclínico, prestigio profesional, gran peso de las rotaciones hospitalarias, la fascinación tecnológica. Y bueno, lo vemos en las series que echan en la tele, casi siempre hablan de hospitales y casi siempre hablan de un aparataje que, claro, evidentemente a todos se nos abren los ojos diciendo esto tiene que ser maravilloso, cuando lo más maravilloso es hablar con un paciente e intentar saber lo que tiene y poder tratárselo si es posible. El MIR de médico familia, que está muy poco prestigiado, los cogen los últimos números del examen. Mucha gente incluso pues, piensa que todo el mundo, todos los alumnos, bueno, y cuando empiezas a hablar con ellos, todos quieren ser cirujanos y todos quieren ser, y pues al final saben que el 70, el 80% van a acabar en un pueblo y van a acabar como médicos de familia, pero es lo que hay. Muchos residentes de medicina de familia vuelven a examinarse para cambiar de especialidades, una certeza. Sesgo medicalizado en unidades docentes, ausencia de una política de personal incentivadora. La atención primaria debería tener un plus para hacerla atractiva, claro que sí. Falta de gobernanza, auténticas gerencias y jefaturas de servicios en atención primaria, que en Galicia desde el año, es decir, desde hace 4 años se cambió la Ley General de Salud y se quitaron las gerencias de atención primaria. Pero después se les llena a esos mismos la boca diciendo que la atención primaria es prioritaria y que hay que mejorarla y que hay que hacer un nuevo modelo. Pero vemos que lo que hacen es quitar las gerencias de atención primaria y depender del hospital, que muchas veces no sabe ni dónde está el pueblo que tiene un problema. Falta de gobernanza, auténticas gerencias y jefaturas de servicio, escaso liderazgo. Está claro, cuando se ponen pues gentes que no tienen empatía con lo que es un centro de salud, con lo que es el pueblo, con lo que es el rural. Pues bueno, ahora se nos está diciendo que hagamos todo a través de Telea, todo a través de telecomunicaciones. En el pueblo en el que yo vivo, un 20% de personas no tienen acceso, un pueblo de 6.200 habitantes. El 20% no tiene acceso a Internet. El 10% no tiene cobertura telefónica y el 6-7%
que son mayores de 65 años con sus problemas artrósicos, el teléfono lo tienen para llamar y recibir y quieren que hagamos pues, videoconferencias y no sé qué más cosas a través de las técnicas nuevas, que la gente mayor es muy difícil y si no hay cobertura más difícil todavía. Problemas en la composición y el dimensionamiento de los equipos. Personal de enfermería imprescindible para proporcionar asistencia. Importante además la atención a la patología crónica en los domicilios, creciente por el envejecimiento de la población. Tema de fisioterapia que decía antes. La población recurre masivamente al sector privado, frenando una desigualdad tremenda en la asistencia sanitaria. 20% de las consultas de AP están relacionadas con este tema. Está claro que si tuviéramos fisioterapeutas que no dependieran de cabecera de comarca, porque así es aquí en Galicia, depende del servicio PAC, allí está instaurado el fisioterapeuta con unas listas de espera que son imposibles. Cuando va la persona ya no sabe ni qué le dolía, ni qué problema tenía. Tema de psicología, si tuviéramos a los psicólogos en los centros de salud que no dependieran y no seguían dependiendo de la especialidad de psiquiatría, de especializada, un 40% de la demanda y más ahora con la pandemia tiene que ver con problemas de tipo psicológico. Trabajo social, pobreza, desestructuración, marginalidad son los principales determinantes de salud. Logopedia, atención temprana, consultores geriátricos. Esto todo debería estar en los centros de salud para prestar de verdad una atención integral. Y si de verdad ese punto y aparte que decimos cuando se les llena la boca de que hay que mejorar la atención primaria, si de verdad dijeran, bueno, vamos a poner más trabajadores sociales, más logopedas, más atención temprana, más consultores terapéuticos, pues sería todo, consultores geriátricos, perdón, sería todo mucho más fácil. Poca relación con la farmacología clínica de atención primaria. Racionalizar, evidentemente, y orientar la prescripción y sus riesgos. Perdona, José María, 3 minutos. Me quedan, acabo. No sé por qué, mira, nada, acabo. Enseguida. Tranquilo, 3 minutos. Vale. Problemas de integración de recursos por la falta de desarrollo de las áreas de salud. Yo creo que esto ya os lo sabéis. Las consecuencias de todo esto, masificación y poco tiempo para la consulta, menos de 5 minutos. Si dividimos el horario laboral, pues la verdad es que lo tenemos complicado entre cada paciente. Abuso de medicación innecesaria y atrogenia, toma de antibióticos, ansiolíticos, estatinas, AINES, escasa intervención sobre los determinantes de la salud, enfermedad, irracionalidad de muchas actividades, medicación, pruebas diagnósticas. Un malestar creciente, eso se está viendo día a día, que la gente está muy cabreada, población que no ve satisfechas sus demandas, profesionales desbordados por demandas incapaces de solucionar y pérdida de capacidad resolutiva. La atención primaria en la pandemia fue relegada a un papel subalterno, debería estar en el foco de la lucha contra la pandemia y no fue así. Barreras de acceso con la excusa de evitar contagios y consecuencias de falta de personal, colas de acceso a los centros, a veces, bueno, en Galicia sabéis que llueve bastante, bueno, pues las colas, como no se podía acceder todos al centro de salud, se producían fuera de los centros de salud lloviendo, era una verdadera pena. Listas de espera de días o semanas, incluso para consultas telefónicas. Y la consulta telefónica hegemoniza buena parte de la actividad, crea problemas de seguridad, calidad, etcétera, que también sabemos. Más deterioro de los valores fundamentales de la atención primaria, lo que era la integralidad, la accesibilidad, la longitudinalidad, trabajo comunitario, todo eso es difícil de realizar. Las dificultades de acceso a la atención primaria, buena parte de las residencias de mayores, por el problema que tuvieron durante la pandemia, no son atendidas por los centros de salud, pérdida de un derecho fundamental, y aparecen tensiones entre la población y la atención primaria. Y las soluciones, pues decimos que, y lo ponemos ahí entre admiraciones, entre comillas, que hay que cambiar el rumbo de la atención primaria, pero ya ves que no puse punto, es decir, hay que poner un punto y seguido en este tema. Reabrir los centros de salud no puede volver tampoco a significar lo que era la situación anterior, con consultas masificadas, porque el problema sigue siendo el mismo, que es la falta de personal. La reducción de las consultas no puede ser a costa de la accesibilidad, como algunas propuestas de topes máximos de consultas que incrementarían las listas de espera, por ejemplo, poner triajes, quién, cómo, pues para el debate. Las barreras de acceso tendrán un efecto devastador para la atención primaria, que perdería para siempre el control de la atención de la población en su derecho a usar el sistema sanitario. Redistribuir las demandas de consultas médicas y de otros profesionales, evidente, incrementar los recursos, modificar la composición de los equipos multidisciplinarios, desarrollar el modelo de salud comunitaria. Y medidas urgentes, aumentar el presupuesto, por supuesto, de atención primaria, normalizar la actividad en los centros de salud y reabrir los cerrados, que es increíble que se cierren centros de salud, acabar con los déficits de personal, hablamos de 2.000 profesionales de medicina, 4.500 de enfermería,
Incorporar la participación ciudadana es fundamental en la toma de decisiones. Esto es algo que Feijóo, en la primera reforma de la Ley Gallega de Salud, eliminó los consejos de salud de área y el Consejo de Salud de Galicia para que la gente no tuviera oportunidad de participar. Ampliar los equipos con nuevas categorías, como ya dije, desmedicalizar la atención. El desarrollo de las áreas de salud a través de coordinar la atención primaria con la hospitalaria, salud pública y atención a la dependencia. Los procesos asistenciales deberán ser coordinados desde la atención primaria, incorporar a los ayuntamientos, organizaciones sociales y sistema educativo para intervenir de manera integral y eficaz sobre los determinantes de la salud, desarrollar instrumentos reales de participación para incorporar a la población, a la planificación, al desarrollo, al control fundamental, donde van todos los dineros que se invierten en sanidad y evaluación de las actividades de los centros. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, José María. Y sin más, damos la palabra a Cristina Cabrera. Hola, buenas. Bueno, lo primero quería presentarme, hablar un poquito más de mí, porque, bueno, creo que la mayoría no me conocéis. Ya Mario dijo al principio, me llamo Cristina, soy médica de familia y comunitaria. Hice la residencia en Vizcaya. Y bueno, allí estuve trabajando tanto en cortos periodos de tiempo, pero tanto en el ámbito rural como en el urbano. Luego sí que me metí un poco en el mundillo de la cooperación internacional, he hecho proyectos tanto de cooperación al desarrollo como, bueno, pues como de acción humanitaria. Y bueno, pues llevo aquí en Linares, en esta zona rural de Salamanca, desde marzo del año pasado, cuando empezó, bueno, pues toda la crisis de la primera ola de la pandemia. Yo me encontraba en México trabajando con Médicos Sin Fronteras en la zona rural de Guerrero, del estado de Guerrero. Vine a Salamanca, mi familia es de aquí, y desde el primer momento que me puso en contacto con la gerencia de Salamanca me envió a Linares. Cuando llegué, más de la mitad del personal estaba de baja y bueno, pues lamentablemente uno de los compañeros no superó la enfermedad y desde entonces pues estoy trabajando allí, ocupando esa plaza, encadenando contratos de 1 o 2 meses. El más largo fue de 5 meses en verano. Y nada, contacté con la ADSP de Salamanca, bueno, en junio, hasta octubre no empezamos con todo el verano y eso con asambleas, y luego nos hemos ido juntando prácticamente todas las semanas y trabajando pues elaborando un documento de propuestas precisamente de mejora de la atención primaria que enviamos a nuestra consejería de aquí de Castilla y León con bastante buena respuesta y con la federación, bueno, pues desde que empezaron estas jornadas sí que hemos estado trabajando, se nos pidió, ¿no?, unas aportaciones a ciertos documentos y tal, y a raíz de unas pinceladas que dimos en uno de esos informes, pues yo creo que por eso se nos invitó a esta mesa redonda a debatir. Con todo esto quiero decir que mi experiencia laboral es escasa y mi experiencia en la DSP y en la federación, mi recorrido también es corto. Entonces, bueno, yo voy a hablar un poco de mi experiencia en el medio rural de Castilla y León durante este año. Pero bueno, por supuesto es una visión limitada, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Vale, pues lo primero, y en contraste un poco con la
con la presentación de mi compañero. Voy a empezar siendo optimista, ¿no? y mostrándoos un poco la cara de la atención primaria en el medio rural. Porque creo que es un medio ideal para desarrollar un trabajo pues idílico, ¿no? Que todos querríamos trabajar en un medio así, una atención sin prisas, con tiempo suficiente para dedicarle a los pacientes, para hacer visitas domiciliarias, para abordar adecuadamente pues, a los pacientes que estén en sus últimos días, con cuidados que necesiten cuidados paliativos, para realizar actividades de salud comunitaria, aunque bueno, este año por la pandemia se han visto un poco más limitadas. Las residencias de mayores que tenemos en la zona pues son pequeñas y la atención es del propio personal del centro. Hay tiempo para hacer reuniones de equipo, sesiones, revisión de historias y es fundamental que la atención en el medio rural es una atención en red. Hay un trabajo coordinado dentro del equipo, medicina, enfermería, el personal administrativo. En mi centro hay un administrativo y se conoce a todos los pacientes de la zona básica. Con los ayuntamientos, yo durante este año he estado en contacto con los alcaldes y con los ayuntamientos para ver qué mejoras se podrían dar en los consultorios por parte de los ayuntamientos. Identificas claramente los líderes comunitarios, conoces las asociaciones que hay un trabajo estrecho con los servicios sociales. Yo con la trabajadora social ha habido periodos en los que he estado en contacto todas las semanas. Y bueno, y con el personal de los botiquines y de las farmacias, pues bueno, es muy estrecho y diario. Frente a esta cara está la cruz del abandono, que si ya la atención primaria está abandonada, ¿no? por la administración, el medio rural, bueno, pues ya es el abandono total. A los profesionales por parte de la administración, porque estamos lejos, desconectados, porque no interesa. No interesan, son por poca gente, tampoco interesa políticamente, ¿no? Los votos son muy estables y muy pocos, es gente que no se queja, que no hace ruido mediático y bueno, esto a la larga puede llevar a profesionales se sientan frustrados, desmotivados y corremos el riesgo de que se acomoden y bueno, y la administración también con ese abandono, bueno, se pueden sentir impunes ante pues, el hacer o no hacer adecuadamente su trabajo, ¿no? Al final, todo esto en lo que repercute es en la población, que es la gran abandonada. Las peculiaridades del medio rural, fundamental, la dispersión geográfica y la limitación de movilidad. Es el grave problema del medio rural. La falta de transportes públicos hace que la gente dependa, la gente que no tiene coche o que no tiene carnet, que son muchos, dependan de familiares o de vecinos. Muchas veces no tienen familiares o los tienen lejos, fuera de la provincia o de la comunidad autónoma a veces. Y dependen de vecinos muchas veces para ir incluso a la cabecera de la zona a hacerse una analítica. Si a esto le sumamos la centralización de recursos por este sistema hospitalocentrista que tenemos, pues bueno, hace que estas personas tengan que desplazarse para hacerse cualquier prueba de imagen básica. Los centros de salud mental de referencia están en los núcleos urbanos. Bueno, todo lo que hablábamos antes de atención temprana, logopedia, fisioterapia, todo está en los núcleos urbanos. En el medio rural, bueno, estamos hablando de una población envejecida, la poca gente joven que hay suele ser trabajadora del campo, con el desgaste físico que ello conlleva, por tanto hay patología y los recursos son limitados, ¿no? Los medios
son muy deficientes. Aún hay consultorios en los que no hay intranet, los ordenadores, impresoras están totalmente obsoletos. Un compañero de mi centro hasta hace poco tiempo tenía que ir cargando con una impresora de un consultorio suyo a otro porque solo tenía una para sus 2 consultorios. Ahora ya ha conseguido 2. Bueno, y además estamos hablando de que generalmente es una población humilde de bajos recursos económicos. Para dar respuesta a todas estas limitaciones, bueno, pues se requeriría, ¿no?, un superhéroe, un gran profesional con un ojo clínico y una experiencia capaz de trabajar con unas pruebas diagnósticas muy básicas y escasas, valorando muy bien cada prueba que pides, cada interconsulta que va a suponer un desplazamiento y un posible trastorno a pacientes y a familiares. Tiene que ser un profesional que sepa responder a cualquier tipo de urgencias, cualquier urgencia vital que se dé en la zona básica, vamos a ser los primeros en llegar, ¿no? Y muchas veces los tiempos de espera a las ambulancias pues son largos y bueno, pues hay que saber pues tratar adecuadamente, estabilizar al paciente. Manejo también adecuado de los cuidados paliativos domiciliarios. Estamos hablando de población envejecida generalmente y luego también con una fuerte cultura de morir en casa. Hay que hacer ese acompañamiento. El aislamiento en un momento dado pues no tienes tan accesible el preguntar la opinión a un colega sobre un caso en concreto. Pero además se requiere gran capacidad organizativa y logística, la gestión de tiempos por pueblo en función de las necesidades. Bueno, generalmente no llevas solo un pueblo, llevas varios y tienes que ir gestionando los tiempos. Coordinarse con enfermería clarísimamente, no, bueno, es que es fundamental. Es un trabajo común. Se requiere una gran empatía y humanidad. En los pueblos, como he comentado, hay una gran cultura de red. Tú no puedes decir esto no es mi competencia. Tú no solo eres un mero agente asistencial, eres el referente de salud y la confianza que depositan la población en los sanitarios, bueno, pues es plena, ¿no? Entonces, estás implicado en esa red, perteneces a esa red y tienes que dar todo lo que puedas de ti para intentar ayudar a la población, ¿no? Y, por supuesto, se requiere gran flexibilidad. No habrá 2 días iguales. Pues sí, la jornada se va escribiendo al momento. Yo llego por las mañanas y muchas veces no sé aún si tengo que ir a todos los pueblos o solamente voy a ir a los más grandes o dependiendo un poco de las necesidades. Ahora que estamos con las citas previas, antes había que ir porque no había citas. Tú vas y la gente, bueno, pues espera su turno como en la pescadería. Se requiere un cambio de enfoque. La visión actual de la administración, bueno, pues queda patente con las acciones, ¿no? La distribución de recursos por cartilla, pues ya nos está dando una idea. Los indicadores que utilizan para analizar la situación basados en la carga asistencial sin tener en cuenta pues, aspectos como la dispersión o los tiempos de traslado, los protocolos que muchas veces son imposibles de cumplir en el medio rural, los lees y se ve claramente que están diseñados con un enfoque urbano, ¿no? De un centro de salud urbano, grande. Esto puede ser una tontería, pero al final pues, genera ese sentimiento de abandono pues, por parte de las administraciones. Hay una falta total de seguimiento de las necesidades formativas. Aún hay
bueno, pues algunos compañeros que no se manejan bien y no utilizan la historia clínica electrónica. Bueno, pues ahí hay un gap que no se está cubriendo. Bueno, entre otros, ¿no? No se realiza monitoreo del estado de las infraestructuras. Por ejemplo, en mi centro está apuntalado porque se cae el techo desde hace varios meses y, bueno, pues ahí está de momento. No se escuchan las demandas, falta de liderazgo, falta de prestigio del que hablaba José María en la anterior presentación. Bueno, en el medio rural ya es exponencial, ¿no? Incluso dentro de los profesionales de la atención primaria, la visión del pueblo es, bueno, pues yo me voy al pueblo cuando en mis últimos años de vida laboral, ¿no? Cuando ya no me apetezca trabajar, porque en el pueblo no hace falta esforzarse y todo eso viene alimentado claramente por la baja exigencia de las administraciones. Se requiere un cambio de enfoque, la visión de futuro tiene que pasar por mantener una plantilla de profesionales estables, de alta calidad, bien cualificados y, en definitiva, que respondan adecuadamente ante la diversidad de situaciones que se pueden dar en este medio. Asegurar una adecuada dotación de los consultorios, empezando por lo básico, intranet, teléfono, equipamiento básico de los ayuntamientos. El equipamiento de los consultorios, perdón, depende de los ayuntamientos, pero es verdad que no hay un monitoreo por parte de las gerencias de si se están cumpliendo unos requisitos mínimos. Electrodesfibrilador, la mayoría de consultorios no hay. Y bueno, pues una vez que tengamos lo básico, hay que seguir también con tecnología que pueda aumentar la capacidad resolutiva de las consultas para evitar traslados, que es un punto clave. Bueno, en definitiva, hay que desplegar la red, hay que acercar todo lo posible los servicios a la ciudadanía, descentralizar el sistema. Hay que diseñar otros indicadores, unos métodos de monitoreo más acordes a todo lo que os vengo comentando y, por supuesto, este monitoreo tiene que ir seguido de acciones, las acciones pertinentes para subsanar estos gaps, estas necesidades y aliviar estas dificultades, ¿no? En conclusión, el medio rural es un medio más vulnerable y, por tanto, requiere mayor inversión y mejor dotación a los profesionales más cualificados. Y este cambio de enfoque le conviene a todos. Le conviene al sistema bueno, pues a ver si comprendemos de una vez que cuanto más fuerte sea la red de atención primaria, menos reconsultas, menos polimedicación, menos ingresos, al final supone un ahorro para el sistema, tener un sistema más eficiente. Le conviene al profesional que cuantos mejores medios para desarrollar su trabajo, pues mejor capacidad resolutiva y a la larga, pues bueno, más reconocimiento social, más satisfacción personal. Y le conviene, por supuesto, a la población, un sistema sanitario público, universal y de alta calidad, pues supone una sociedad más sana, más equitativa y más solidaria. Y este sistema solo se puede conseguir teniendo una atención primaria de calidad. ¿Acabaste, Cristina? Sí, ya está. Pues muchísimas gracias. Antes de dar la palabra a María Jesús, os recuerdo que los que queráis preguntar o intervenir lo podéis hacer a través del chat y yo iré tomando nota. Vale tanto hacer comentarios o preguntas en el chat y yo trataré de resumir, como pedir la palabra pidiéndoos a todos que las intervenciones sean muy breves. Lo podéis ir haciendo desde ya. Y ya en último lugar, y no por eso menos importante, María Jesús Martínez. Bueno, es tu palabra, María Jesús, ya te presenté antes. Gracias. Voy a compartir pantalla.
Muchas gracias por la invitación para participar en estas jornadas de debate. Yo soy enfermera de atención primaria, trabajo en un centro de salud en Madrid, en concreto el Centro de Salud Ibiza, y llevo en la federación pues ya casi 30 años participando activamente en la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid. Os voy a hablar de la enfermera en atención primaria y de la situación actual. ¿Qué hace la enfermera en atención primaria? Primero os voy a comentar un poquito el marco conceptual que fundamenta el trabajo de enfermería y, por tanto, el trabajo de la enfermera de atención primaria. La enfermera de atención primaria está reconocida en la legislación y en la normativa y la ordenación profesional como la que se encarga de los cuidados de enfermería. La OMS también nos habla de la importancia que tiene una enfermera de salud familiar en el núcleo de la atención primaria. La enfermería es una disciplina que se sustenta en el método científico y que proporciona cuidados necesarios para tratar las respuestas humanas relacionadas con la salud. ¿Cuál es, por tanto, nuestro campo propio de trabajo? Las respuestas humanas relacionadas con la salud. ¿Y cuál es el fin de nuestro trabajo? Contribuir a que las personas, las familias y las comunidades mantengan la salud o la recuperen. Este fin es un fin común a todos los profesionales sanitarios. La enfermera busca que las respuestas humanas sean saludables. El objetivo de salud que nos define la OMS como el estado de completo bienestar biopsicosocial y no la ausencia de enfermedad solamente, nosotros nos lo planteamos desde otra perspectiva. Nos planteamos que lo importante es que el individuo tenga una actitud sana para conseguir ese objetivo, que es una utopía, el objetivo de salud que acabo de definir por la OMS. Conseguir que el individuo, la familia y la comunidad gestionen su vida con la máxima autonomía, aun en la mayor de las incapacidades. Por tanto, la enfermera va a trabajar con la persona y con el entorno para que en la relación entre ambos se genere salud. O sea, es muy importante que la enfermera trabaje también en el ámbito comunitario. ¿Qué son los cuidados de enfermería? Son todas las actividades que lleva a cabo la enfermera o el enfermero con una metodología para contribuir a resolver las necesidades de salud que se derivan de las respuestas humanas. ¿Y cómo lo hace? Lo hace aplicando la metodología científica basada en la evidencia científica, que es el plan de cuidados enfermero. La enfermera hace diagnóstico de enfermería de la situación y elabora plan de cuidados para intervenir en esa situación como recurso del ciudadano, de la familia o de la comunidad para que ese ciudadano sea lo más autónomo posible. Gracias a todos estos conceptos, la enfermera en la atención primaria ha podido desarrollar su competencia profesional basada en la evidencia científica de una manera positiva. Y sobre todo esto se ha producido a partir de la incorporación de la especialidad de la enfermería familiar y comunitaria, que es la que específicamente debería ubicarse en el ámbito de la atención primaria. Actualmente esta especialidad se está desarrollando, pero no está reconocida a nivel asistencial, aunque sí a nivel académico. ¿Qué hace una enfermera de atención primaria? Pues una enfermera de atención primaria hace muchas cosas. Hace atención en el proceso de salud de enfermedad en todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, embarazo, niño, adolescente, joven, crónico, persona dependiente, anciano. Trabaja desde el fomento de la salud hasta la ayuda a la muerte digna. Todos los niveles de prevención, desde la primaria hasta la terciaria. Trabaja con los individuos, que no para los individuos, sino con los individuos, con la familia y con la comunidad. A través de la consulta de enfermería, de las consultas grupales, de la visita domiciliaria, de los grupos de educación para la salud, tanto en el centro de salud como fuera en la comunidad, centros escolares, centros culturales, asociaciones. Trabaja vacunando, que es lo que está ahora de moda, vacunar.
Trabaja realizando técnicas que contribuyen al diagnóstico médico, como son las extracciones, la recogida de muestras, los electros, los INR, la toma de constantes, espirometría, etcétera, etcétera, aplicando tratamientos, curas, inyectables, aerosoles, control y cuidado de aparataje, control del carro de paradas, participación en grupos de trabajo del equipo y de la gerencia, participación en comisiones del equipo muchas veces como responsable, como por ejemplo responsable de vacunas, organización y colocación y supervisión de pedidos de material y farmacia, pedidos de vacunas, estadísticas de vacunas, control y orden de frigoríficos, organización de campañas vacunales en el equipo, por ejemplo las campañas de la gripe. La enfermería lidera muchas veces las actividades de educación para la salud que se desarrollan en el ámbito de la comunidad muchas veces, aunque muchas de ellas también, como sabéis, es en el centro de salud, como el trabajo con diabéticos, etc. Organiza actividades docentes dirigidas al equipo y dirigidas a su propia profesión a través de la formación de los alumnos de grado de enfermería y de la colaboración en la formación de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria y de pediatría, que, como estáis comentando, con el tema del hospitalocentrismo, pues la mayor parte de la formación muchas veces se desarrolla de estas especialidades en los propios hospitales, más que en el ámbito de la primaria. En muchas ocasiones se dedica pues, a organizar vacaciones, suplencias, supervisar obras en el centro, en fin, un sinfín de acciones que realiza la enfermera. ¿Qué nos ha pasado a las enfermeras, igual que al resto de los sanitarios, con la llegada de la pandemia? Pues en marzo nos vimos abocados a trabajar por tareas. No podíamos trabajar con nuestra población, teníamos que trabajar por tareas como teníamos mucha costumbre de hacer en el ámbito hospitalario. Porque al final nos encontrábamos con la situación de que no había personal ni teníamos tampoco material de protección. Debíamos evitar el contagio de la población y por lo tanto intentábamos que transitaran lo menos posible por los centros de salud y evitamos, por tanto, se redujo mucho también la atención presencial por este motivo. Llegamos, pues eso, a hincharnos, a hacer INRs, a hincharnos a poner inyectables, control de... Cuando nos encontramos con esta situación, también dejamos de tener alumnos, dejamos también de realizar todas las actividades de EPS que hacíamos en el instituto, en los colegios y en el propio centro por el tema de evitar los contagios. Tras esta primera oleada, recuperamos completamente la atención asistencial. ¿Por qué? Porque los cuidados enfermeros no se pueden hacer por teléfono. Es absolutamente imposible. Nos podemos apoyar en el teléfono, pero no se pueden hacer. Tenemos que hacerlos de forma presencial. Por lo tanto, pasamos de nuevo a tener la mayor parte de la actividad de enfermería presencial. Y continuamos haciendo la atención a domicilio, al principio sin medidas de protección y luego ya con ellas. Seguimos realizando la consulta de crónicos, aunque con menos frecuencia que la que se hacía inicialmente, y nos apoyamos de la consulta telefónica para poder hacer una atención lo más completa posible. Pero la mayor parte de la atención a crónicos era presencial. Estuvimos manteniendo las vacunaciones hasta los 15 meses de edad por indicación de las gerencias y la atención al recién nacido. Y el resto de la atención al niño lo hacíamos telefónica. Tras esta primera oleada, pues pasamos a rescatar todas las vacunaciones que no habíamos hecho y a hacer todas las vacunaciones de la edad infantil. Y la atención al niño pasó a ser presencial. Por lo menos, al menos en mi centro, hasta los 18 meses, y ahora estamos rescatando también los niños de 4, 6, 12 y 14 años. Hemos hecho una captación activa de la población pendiente de vacunar a adultos y ancianos, neumococo, meningococo, ACWY. Desde luego, la carga de trabajo ha sido intensísima. Y además de todo esto, tuvimos que hacer y seguimos haciendo los test de antígeno, las PCRs, teniendo en cuenta que hay momentos en que hay gran cantidad de test de antígenos y gran cantidad de PCRs dependiendo de la situación que haya, es decir, de la oleada que tengamos. La cita COVID telefónica
es fundamentalmente, vamos, es para enfermería. Cuando un paciente llama por teléfono es citado con la enfermera, cuando es una cita COVID telefónica. Cuando muchas veces además estos pacientes son pacientes que presentan clínica y que es conveniente que valore el médico. Hacemos los seguimientos de los contactos COVID. Hemos realizado los triajes, sobre todo en la primera parte de la pandemia. Ahora seguimos colaborando en los triajes. Y estamos vacunando contra el COVID a mansalva. Ayer 450.000 españoles fueron vacunados contra el COVID. ¿Por quién? Por enfermeras. Algunas de ellas jubiladas que se han reincorporado a la actividad asistencial para apoyar en una situación como la que tenemos. Simplemente esta noticia de prensa. La sanidad más descentralizada de Europa y el esfuerzo de las enfermeras aupan a España al top de la vacunación en la Unión Europea. ¿Cuáles son las claves del éxito? Un sistema de atención primaria muy descentralizado con un centro de salud en cada barrio, uno de los más imitados del mundo. A pesar de todo lo que hemos hablado antes que falta por hacer y de las cosas que habría que cambiar, es uno de los más imitados del mundo. Y un esfuerzo admirable de las enfermeras que, a pesar de las carencias y la pesadilla que han vivido por la pandemia, pues han seguido ahí en la brecha para poder inmunizar al mayor número posible de la población. A esto tenemos dificultades añadidas. Estamos constantemente con cambios de indicaciones y protocolos de actuación. Cambios semanales, generando modificaciones en las agendas de trabajo. O sea, de repente hay que vacunar en otras horas. Por lo tanto, tengo que descitarme a toda la gente. Como las unidades administrativas están sobrecargadas, acabamos descitándonos nosotros mismos a los pacientes y volviéndolos a citar otro día. Es una situación constante de alerta, de inquietud y un aumento de cargas de trabajo. A esto sumémosle las demandas generadas por la mala información en los medios de prensa y televisión. Por ejemplo, la última. Señores, acudan a su centro de salud que les van a vacunar en el momento. Ha habido unas colas enormes en los centros de salud como consecuencia de esto. Y a pesar de todo ello, la enfermera de atención primaria, no para vosotros, después de lo que os he escuchado, evidentemente para vosotros no, y para muchos compañeros no, pero para otros muchos y para mucha población es invisible. Los registros que se realizan en atención primaria no contribuyen a hacer visible el producto enfermero. Y los ratios. Tenemos que la media europea de enfermeras es de 8,8 por 1000 y en España tenemos 5,3. Menos que en Portugal, que en Francia. Basta ver el mapa. Con esta invisibilidad no es posible trabajar en calidad porque no se evalúa lo que no se ve y por tanto impide poner sobre la mesa estrategias de mejora del cuidado que al final van a repercutir en nuestra población. Aunque la aportación de la enfermera al producto asistencial, cartera de servicios, PAS, es muy elevada, nunca se ha valorado el peso específico de la misma. Si lo hiciéramos, a lo mejor nos sorprenderíamos. Es muy importante la visibilidad de la enfermera. Y esta será cada vez mayor en la medida en que la población identifique, elija y exija una práctica enfermera de calidad, resolutiva y accesible. Y en la medida en que las instituciones faciliten sistemas que permitan la evaluación del producto enfermero. Ello va a contribuir a fomentar la investigación de enfermería y, por tanto, a mejorar los cuidados enfermeros. ¿Y cómo valora la población al enfermero o a la enfermera? Pues por las encuestas nos valoran muy bien, como el resto de los profesionales sanitarios. Según nuestra experiencia, los ciudadanos que son atendidos por nosotros demandan nuestros servicios en el futuro. O sea, generamos adherencia y valoran nuestros servicios. No hay problemas del médico ni de la enfermera, son del ciudadano y cada profesional aporta una visión distinta y complementaria. Y debemos incorporar a otros profesionales como son los psicólogos, los fisioterapeutas, los logopedas, como habéis dicho antes. La clave es conseguir la integralidad de la atención aportando respuestas a la necesidad de autonomía del paciente. Promover el autocuidado e incrementar la autonomía e implicación del paciente en su proceso de salud o enfermedad. No es del médico, no es de la enfermera, no es del fisioterapeuta, es su proceso. Potenciar las actividades de promoción y prevención de la salud y el desarrollo de las actividades comunitarias. Las hemos dejado de lado con la pandemia, no podemos olvidarlas.
es fundamental seguir trabajando en educación para la salud y en el ámbito comunitario y intervenir sobre los factores que inciden en la salud de los ciudadanos. Buscar nuevas formas de atención al anciano. El anciano está ahora mismo, al menos en mi experiencia, encerrado en su casa con más miedo que alma, y nosotros vamos a atenderle, pero al final está solo. Tenemos que ver, imaginar, ser creativos, porque el anciano necesita de nuestro trabajo como equipo de atención primaria y tenemos que ver cómo llegar a él para que en esta situación tan dura, que aún nos queda tiempo en ella, podamos actuar sobre su situación y le podamos ayudar a afrontarla. La prescripción enfermera está un pendiente de desarrollo, está en el papel. Yo personalmente creo que se ha quedado corta. Se ha quedado corta porque me parece que al final lo que se ve en el papel es que tenemos que indicar cosas que ya de por sí el ciudadano va a la farmacia y las puede comprar sin indicación ninguna. Probablemente tengamos que desarrollar los protocolos que permitan que esa prescripción enfermera se lleve a cabo de una manera mejor. Hacen falta más profesionales de enfermería, más profesionales médicos, más profesionales de fisioterapia, más logopedas, más psicólogos, pero de enfermería hacen falta. Y la atención de enfermería es el cuidado enfermero, o sea, la atención que presta la enfermera es el cuidado enfermero y por lo tanto es fundamental que haya accesibilidad del ciudadano a la enfermera, porque es una atención que tiene que ser presencial, necesariamente presencial. Ante el miedo y la incertidumbre debemos estar presentes. Se lo debemos a nuestros pacientes, a nuestros ciudadanos. Y el camino que nos queda es largo, es una montaña a subir. La atención primaria tiene que ser el elemento más importante del sistema sanitario público, siempre público y universal. Y tenemos que trabajar por ella, con todas las propuestas que habéis hecho y con los ciudadanos, que son los principales actores de su vida y de su salud. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, María Jesús, y también por ajustarte milimétricamente a los 15 minutos. Bueno, pues abrimos, antes he dicho una incorrección, he dicho que habría 1 hora y cuarto mínimo de debate, eso era imposible porque vamos a acabar como estaba previsto a las 8:30 y era imposible dedicar 1 hora y cuarto después de estas intervenciones que se han pasado poco del tiempo. Tenemos 45 minutos de debate. Bien, ha habido varios comentarios. Primero un comentario de Luis Palomo felicitando a Cristina por su intervención y haciendo únicamente una aportación que cuando dice que la atención primaria ha de ser fuerte, que cambiaría el orden, que primero pondría para los pacientes y luego para el sistema, digamos, ¿no? Bien, yo creo que la propia Cristina, por el tono de su intervención, seguro que está de acuerdo con eso, ¿no? En cualquier caso, Luis Palomo te felicita por la intervención. Bien, se ha abierto un debate. Manuela Rubio le pregunta a José María, y también abre un debate. Bueno, hay una pregunta concreta, José María, que es ¿qué quieres decir con que se abren, con que hay que abrir los centros de salud? ¿Qué quieres decir con eso? Porque Manuela entiende que siempre han estado abiertos, ¿no? Y después también pregunta, y entiendo que cuestiona un poquito, luego Manuela lo puede aclarar si quiere, cuestiona un poquito que eso de desmontar las consultas telefónicas previas a la consulta presencial, y parece que Manuela cuestiona un poquito eso y argumenta también que los administrativos no parecen estar dispuestos, las áreas administrativas, a hacer un poco de cribaje, digamos, de las peticiones de consulta y que, por tanto, bueno, pues ¿qué entiendes tú por esto de desmontar las consultas telefónicas? Y en relación con esto, Corina también comenta que ella está preocupada por la recuperación de la consulta presencial, cuando además hay poblaciones que por sus características tienen más difícil o tienen poco accesible otro tipo de consultas que no sean la presencial, ¿no? Online y demás, ¿no? Y bueno, yo creo que eso, José María, si te parece, entra en eso, porque yo creo que
aquí se abre un debate, ¿no? Que yo personalmente creo que es de rabiosa actualidad con la pandemia, ¿no? ¿Qué pasa con las consultas telefónicas? ¿Cuáles son su utilidad? Si están para quedarse, si deben ser previas a una consulta presencial, es decir, si el sanitario, indistintamente médico o enfermera, debe cribar, digamos, en base a una consulta telefónica si el paciente requiere consulta presencial o no. En fin, José María, te doy la palabra. Gracias, Mario, y gracias por las preguntas que se realizaron, que yo creo que bueno, que era lo que comentaba inicialmente, ¿no? Que en el debate se hablaría de esto. Yo tengo que hablar de lo que sucede en Galicia y de lo que yo controlo. Evidentemente, la consulta telefónica se utilizó siempre, no es una cosa que aparezca ahora con la pandemia, siempre se utilizó la consulta telefónica. ¿Qué sucede? Que cuando vino la pandemia y con la disculpa de la propia pandemia, lo que se hizo fue exclusivamente consulta telefónica. Entonces es lo que no estamos de acuerdo, ni mucho menos. De hecho, tanto no estamos de acuerdo que así se lo dijimos en el Consejo Técnico. Nosotros tenemos una mesa de diálogo con 208 personas en 15 comisiones diferentes con la administración. Nosotros planteamos una jornada de huelga y para que esa huelga estamos hablando de abril del año 19, y para que esa huelga se desconvocara, la administración aceptó que era lo que pedíamos, una mesa de diálogo. Esa mesa de diálogo se tradujo en lo que se llama el Consejo Técnico de Atención Primaria. Una de las comisiones habla específicamente de este tema. Evidentemente lo que no podemos pasar es de una sobredemanda que era insoportable, consultas masificadas donde tú te sientas a la consulta, tienes 20, 25, 30 y esa consulta se acaba convirtiendo al final del día en 50 personas porque no hay ningún control. La gente accede directamente al médico o al profesional de enfermería, etc. Eso no puede llegar a ser otra vez así, es evidente. Pero lo que está pasando ahora tampoco es, no podemos pasar del blanco al negro. No de una asistencia masiva, como se producía libremente y sin ningún tipo de control al profesional médico. Vamos a centrarnos en eso, aunque pasa en enfermería y pasa en otros estamentos. De pasar de eso a el cero absoluto. Es decir, nosotros en la Administración de Galicia tenemos prohibido por teléfono pedir una consulta presencial. Está prohibido por internet tener una consulta presencial. El sistema lo prohíbe. Entonces, es algo que no tiene lógica. Yo por internet puedo acceder a mi profesional cuando lo necesite. Es de sentido común. Bueno, pues lo tiene prohibido la gente. No lo tenemos prohibido los médicos. Lo que nosotros hacemos es lo que nos manda a hacer la propia administración. Evidentemente, hay muchas teorías de cómo se resolvería el problema del cribaje, del triaje, de la atención previa a las personas para saber lo que quieren, para saber lo que demandan, para canalizarlas al profesional correspondiente, al día correspondiente y a la hora correspondiente. ¿Quién tiene que hacer eso? Pues eso está recogido en el Consejo Técnico. Tiene que haber un personal específico preparado para tener la capacidad de cribar y para tener la capacidad de decidir, pues esta persona tiene que ser atendida hoy y que tenga la fuerza suficiente y el respaldo de la propia administración para que las decisiones que toma vayan a misa. No puede ser que esté en tela de juicio ese triaje o ese cribaje. La situación actual es darle la vuelta a lo que había antes. Es el médico, pues la enfermera, la que se encarga de llamar por teléfono a la persona y si tú te sientas, tienes 30 pacientes, pues sabes que de esos 30 pacientes, 6, 7, 8, tengo sobre 10, 12 pacientes diarios de presencia física. Con lo cual, una consulta telefónica, cuando te sientas, la empiezas a hacer y acabas viendo a ese paciente, con lo cual son 2 consultas, no es una consulta. Si tenías 30, pues se van a convertir en 40. ¿Por qué? Porque tú eres el que decide si ese paciente tiene que venir o no. Muchas veces es el propio paciente que viene de motu propio porque la urgencia es evidente y ese paciente es atendido inmediatamente. Quiero decir, los pacientes tienen que tener la oportunidad de que los vea su profesional sin tener que pasar primero por una prohibición, como es esa que os digo de internet, o bien de tener que hablar con una persona que no es la persona responsable que lo va a atender. Entonces eso es un tema. Nosotros siempre decimos, en Galicia en estos momentos llevamos 4 consejeros. En los 11 años de gobierno de Feijóo, 4 consejeros de sanidad. La política es la misma. Es el deterioro permanente de la atención primaria, básicamente, pero la atención sanitaria pública. Nosotros entendemos que eso es una estrategia, es decir, no por cambiar de consejero y venga otro se va a cambiar de política.
La política está ahí. La política es el deterioro permanente de la atención primaria. Es una evidencia de la gente que trabajamos en primaria. Y a partir de ahí tenemos dos soluciones, o adaptarnos a lo que dice la administración o, digo, rebelarnos, entre comillas, evidentemente, o decir no a eso. Entonces tenemos unas agendas que son diferentes a las agendas que propone la administración. Y yo tengo mi agenda. Y mi agenda habla de 4 consultas telefónicas, una presencial, 4 telefónicas, una presencial, 4 telefónicas, una presencial, hasta que tengo 40 pacientes cada día, porque las 5 a las 6 últimas consultas son solo presenciales, de las que yo digo que tiene que venir a la consulta. Pero es que así está el sistema en este momento. Es decir, yo no puedo ponerme 4 presenciales, 4 presenciales, 4 presenciales, porque no me lo permite la gerencia, porque la agenda está controlada por la propia gerencia. Ahora están pasando, como saben que es una de las reivindicaciones que tenemos desde la plataforma SOSanidade Pública y desde la Asociación Galega para Defensa de la Sanidade Pública, una de las reivindicaciones que tenemos es eso, que podamos tener citas presenciales, volver no a la masificación de antes, sino tener la capacidad de poder que a la gente se apunte a su consulta y que lo vea su profesional determinado. Es decir, es algo que entendemos de sentido común y aparte nos lo reclaman todos los días. El problema es que no saben a quién dirigir las culpas. Al final las paga el PSS, el personal de servicios generales, lo paga la enfermera o lo paga el médico, porque es con quien están. Y a quien lo ven, nunca lo paga el que da la orden. Y bueno, no quería extenderme más porque estábamos hablando de debate. Entonces yo creo que esto da pie para que podamos intervenir mucha gente. No sé si me quedaba algo de la otra pregunta, pero bueno, yo creo que en el propio debate, sí, está bien. La persona que preguntó si necesita alguna... Sí, no, damos la palabra a Manuela, que quiere intervenir. Muchas gracias, Mario. Sugiero que los que intervengáis podéis abrir también la imagen y así os vemos, abrir la cámara como queráis, no es obligatorio, por supuesto, por veros mientras intervenís. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias, Mario. Igual me he expresado mal, Mario, al hacer la pregunta. Yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado José María Dios en su presentación y se la he dirigido a él porque ha hablado del tema en concreto, pero se la dirijo a todo el público. Es un debate que tenemos ahora en todas las comunidades autónomas, cómo desmontar esa consulta telefónica exclusiva sin tener que volver a la época anterior en la que es cierto que se pueden abrir, bueno, a lo mejor en tu comunidad autónoma no, pero en otras podemos abrir consultas presenciales a demanda por los profesionales o para que los pacientes decidan, pero ¿cómo abrir sin volver a la masificación de antes? ¿Cómo hacemos esa transición? Es la pregunta que hago. Ahora, antes el paciente venía cuando quería y por cualquier motivo, es cierto, eso no queremos que sea así, y ahora somos nosotros quienes decidimos, ¿usted viene, usted no viene? Y eso tampoco debe ser así. ¿Cómo hacemos para pasar a ese modelo sin que volvamos a esa masificación? Porque el problema no es si la consulta es presencial o es telefónica, es cómo atendemos las necesidades de la población sin tener que duplicar consultas, primero telefónicas que luego paso a presenciales, y sin tener que abrirlas todas presenciales, evitando esa masificación anterior. No sé si me explico mejor ahora. Muchas gracias por darme la palabra, Mario. No, nada. Enhorabuena a todos. Muchas gracias, Manuela. Bueno, Trini, en este tema es evidente que hay debate. Trini, por ejemplo, nos dice que limitar, no permitir que los ciudadanos decidan la consulta presencial y que tengan que contar con el ok, digamos, de un sanitario es infantilizar a la población. Y Marciano nos dice que limitar las consultas presenciales favorece a la privada y que, de hecho, se está disparando la consulta privada por las dificultades de acceso, digamos, a la consulta presencial. Vamos a ver, yo que por supuesto tengo también mi opinión sobre el tema, o sea, yo entiendo que nadie cuestiona la utilidad de la consulta telefónica y diga que es que hay que quitar la consulta telefónica. Yo creo que una cosa que hemos aprendido en la pandemia es la gran utilidad de la consulta telefónica y probablemente de otro tipo de consultas pendientes de desarrollar, consultas telemáticas, videoconsultas y tal, pueden ser absolutamente eficaces y eficientes para resolver muchos problemas de salud, digamos, de la población, ¿no? Yo creo que eso nadie lo discute, que la consulta telefónica hay que desarrollarla plenamente y otras consultas telemáticas, pero yo creo que el debate está en sí, y es lo que entiendo que Marciano nos dice, que eso limita muchísimo, o sea, que da
vuelo, digamos, a la asistencia privada, sí, para acceder a una consulta presencial, ya sea de medicina o enfermería, se ha de contar con un visto bueno de un sanitario o no. O los ciudadanos deben mantener su derecho, en mi opinión, desde luego que sí, pero es mi opinión personal, deben mantener su derecho a decidir por ellos mismos el acceso a la consulta presencial. Yo creo que ese es el debate. Hay profesionales que dicen que no, que lo que hemos aprendido es que nosotros debemos cribar y decidir si resuelvo a través de la consulta telefónica o doy entrada a una consulta presencial, y otros que dicen que no, que hay que desarrollar, y entre ellos me encuentro, que hay que desarrollar mucho ese tipo de consultas que no sean presenciales, pero manteniendo, sin cuestionar en absoluto, el pleno derecho de los ciudadanos a pedir consulta presencial según su propio criterio. Este yo creo que es el debate. Bueno, estoy intentando leer otras porque mientras he hablado no he leído. Bueno, pues mira, José María, ¿vuelves a pedir la palabra? Di. Y mientras tanto voy leyendo lo que habéis escrito en el chat. Vale, me acordé, según iba hablando, de que preguntaba alguien por ahí también si se cerraron o no centros de salud en Galicia. Le voy a hacer una relación: Portosín, Aguiño, Zas, Cambados, Castro de Rey, que me acuerdo así a bote pronto, no pensaba que me iban a preguntar esto, pero aquí se cerraron centros de salud por falta de profesionales. Durante la pandemia, antes de la pandemia y ahora en la pospandemia, le podemos llamar así, que no le podemos llamar así. Eso es lo que me quedaba antes. Yo acabo de decir, creo que queda claro, que no se puede pasar de una postura a otra postura. Eso es lo que yo planteo. Y lo que sí plantea el Consejo Técnico, en el cual yo me encuentro, y nos costó mucho llegar a esto, es que tiene que haber personal especializado, puede ser el médico o no, pero lo que no puede ser es tener 40 pacientes diarios. Entonces, toda una cosa tiene que ir con otra. Si tú no pones personal, vas a tener aumento de pacientes. Si tienes aumento de pacientes, no puedes estar con la atención que requiere cada paciente. Eso es indudable. Pero tampoco puede ser que los pacientes no tengan acceso a su profesional. Entonces, tiene que haber un término medio. Yo os ponía un modelo de agenda. Un modelo de agenda, que es el que yo tengo y que tengo desde hace muchos meses, es así: 4 telefónicas, cuando solamente había telefónicas, insisto. 4 telefónicas, una presencial, 4 telefónicas, una presencial. Con lo cual la gente puede optar a coger una consulta presencial cuando lo necesita. Y después tú valoras, porque no había otro sistema y porque no está en marcha, las conclusiones de las comisiones del Consejo Técnico. Entonces, como eso no está en marcha, porque la administración no quiere, las tiene desde noviembre del año pasado y no quiere utilizarlo, porque eso, por supuesto, mejoraría el modelo de atención primaria y es algo que está claro que no les interesa. Entonces, tiene que haber, no digo un término medio, tiene que haber una fórmula para que la gente pueda acudir a su profesional sin necesidad de un cribado previo. Pero tampoco te puedes pasar a consultas de 50, 60, 70. Tiene que haber un límite. Alguien tiene que controlar. ¿Qué sucede? Si ponemos el límite en 30, que es lo que estipula la ley, ponemos en 30 pacientes, ¿qué pasa con los que no son, con el 40 y con el 50? ¿Qué pasa con esos? ¿Quién los controla? ¿Cómo se controla eso? Que tenemos una lista de espera también en primaria para consultas telefónicas. En estos momentos ya la tenemos de 7 días, mínimo en algún sitio. Consulta telefónica con lista de espera. Es algo que es impensable. Entonces, de alguna forma hay que hacer ese cribaje, ese triaje. Alguien lo tiene que hacer. En este momento lo está haciendo el profesional, sea de enfermería, sea médico, es el que llama. Si esa paciente tiene un cuerpo extraño en un ojo, hay que verlo. Y si tiene cera en los oídos, hay que vérselo. Y si tiene un dolor en el pecho, hay que vérselo. Es indudable. Pasas de lo que decía, esa consulta telefónica a una consulta presencial. Pero claro, si eso se te acumula y durante la mañana tienes 50 pacientes, ¿cómo vas a hacer la asistencia? Es decir, tiene que haber un límite a la hora de la presencialidad, de alguna manera, y tiene que haber un límite por parte de la propia administración que te respalde en tus decisiones y que no puedas tener todos los días 50 pacientes. Alguien tiene que ponerle freno a eso. Y no puede haber listas de espera para consultas telefónicas de 8 días. Por eso decimos que lo que falta es personal. Lo que falta es voluntad política de intentar arreglar el problema. Es que si no partimos de eso, lo único que conseguimos es enfrentarnos los profesionales con otros. Y a mí me gusta la telefónica y a mí me gusta la presencial. Y es lo que quiere la administración, como hizo toda la vida, dividir al profesional. Gracias, José María. Trini quiere intervenir sobre este mismo tema.
Trini, ¿esto? ¿Trini? ¿Me oyes, Trini? Sí, sí, ahora oigo. Sí, intento abrir la pantalla. Bueno, es un debate complicado, ¿eh? Pero yo creo que hay una fórmula que es el sentido común, ¿no? De intentar negociar con el paciente, es decir, ¿cómo nos hemos sentido? Yo estoy en un barrio y estoy en un espacio ciudadano de defensa de la atención primaria y hablamos con muchos vecinos y vecinas. Y la verdad es que el sentimiento que hemos recogido es de abandono por parte del centro de salud, ¿no? Y yo no digo, yo no afirmo, es lo que recogemos. Entonces yo creo que es muy importante que en la medida que se pueda, la visita presencial es importante para poder resituar después el tipo de relación que entre médico y paciente se tiene que establecer, ¿no? Si una persona, porque está la brecha digital, es decir, cuántos vecinos de mi barrio y vecinas con una edad determinada que casi no oyen o no tal, pues habrá que ver cómo se les cita en su demanda y luego qué medios tiene adecuados, o bien familiar, o qué situación tiene esa persona para poder seguir estableciendo el tipo de relación. Por otro lado, se nos quejaban muchos médicos que el melón que se ha abierto con las consultas digitales, o sea, con la entrada de tanta demanda que no es presencial, que es a través de la Meva Salud o a través de otros mecanismos, donde ahí la gente joven que tiene menos dificultades para entrar en las redes y manejarse en las redes, pues parece ser que la demanda es desbordante también, ¿no? O sea, estamos hablando de la presencialidad, pero esa otra parte digital, de demanda digital por parte de otros perfiles de población, también es muy importante, ¿no? Y solamente decir que aquí en Cataluña, durante el tiempo de la pandemia, del confinamiento y a día de hoy, se cerraron la mayoría de consultorios, no de CAPs, de consultorios, sobre todo de zonas rurales, de zonas aisladas, y obligando a los pacientes a desplazarse como 30 kilómetros para poder ir a ser atendido en el centro de salud, ¿no? Bueno, no me alargo más. Gracias por estas sesiones. Muchas gracias, Trini. Bueno, antes de entrar, como proponen Marisa Fernández e Isabel Montserrat, en temas más de prevención, para no caer siempre en lo puramente asistencial, antes de eso, dejarme que comente que Camilo Vaz, desde Chile, nos dice que la situación en Chile cree que tiene bastantes cosas en común con lo que se ha presentado sobre la situación de la atención primaria en España, ¿no? Y también dice que allí existe el discurso de que hay que potenciar la importancia de la atención primaria, pero sin embargo eso no se hace y se pregunta si eso puede ser incluso intencional, ¿no? Lo de descuidar a la atención primaria. Y Marisabel Coma nos dice que sí que puede ser intencional desmontar la atención primaria para promover la asistencia privada, ¿no? Que son comentarios un poco de por qué, sobre intenciones de por qué no se apoya, digamos, la atención primaria cuando no, siempre en el discurso de todos los partidos políticos está que hay que promover mucho la atención primaria, ¿no? Si os parece, antes de entrar en temas de prevención, damos la palabra a Julio Alonso, que quiere intervenir en relación con gerencia única que ha mencionado José María en su ponencia. Pues, Julio, es tu palabra. Bueno, ¿se me escucha? Sí, sí. Vale. Bueno, sí. Bueno, muy rápidamente. Bueno, muy interesante todo lo que planteaste, José María, y todos los demás compañeros. Bueno, yo trabajo en Oviedo. Inicialmente era técnico de salud pública de atención primaria. Ahora soy de área. Y la percepción que yo tengo es que desde que tenemos gerencia única, que hace ya unos cuantos años, y que se vendió como un sistema para economizar y racionalizar, la atención primaria no ha hecho más que perder. Es decir, la descentralización del mando, por lo que hace es que haya un olvido.
En ese sentido, quizás el tema de reivindicar la disolución de las gerencias únicas y plantear el que haya gerencias específicas es un paso que no es muy costoso, pero es un tema de dar visibilidad al papel de la atención primaria. Y yo creo que tiene una justificación muy clara. Es que yo creo que la empresa hospital y la empresa atención primaria tienen naturalezas que son esencialmente diferentes. O sea, son dos mundos distintos, lo que justificaría dos organizaciones diferentes, dos modelos diferentes, ¿no? Bueno, me gustaría saber qué opinas sobre el asunto, porque la experiencia con gerencia única nuestra es de muy pocos años, pero yo creo que es un tema generalizado, la decepción con este modelo organizativo. Venga, gracias, eso es todo. Muchas gracias. Perdonar porque Trini había pedido la palabra que quizás se quería referir a... no, perdón, si Trini ya habló. Alguien que no identifico, que es CCB, perdonar que no sé quién eres. Soy yo, María Cristina. Hola, Cristina. Perdona, es que no me he fijado que figurabas como CCB. Sí, con las siglas me he puesto. Bueno, era, bueno, retomando un poco lo de la presencialidad en las consultas, iba a decir, yo creo que, o abordar puntos que yo creo que ya los ha abordado Trini en su anterior intervención. Primero, el poner un filtro a la presencialidad me parece muy peligroso, muy peligroso, porque no podemos limitar el acceso a la atención primaria. Es que se pierde la esencia de la atención primaria, que es esa cercanía con la población. Es lo que decía Trini, hay gente, o sea, los criterios de tener que ver a un paciente o no son puramente clínicos. Es que hay gente que por teléfono no se entera bien, no escucha bien, y es esencial que los pacientes entiendan qué se les está diciendo. Hay que abordar el miedo, hay mucho miedo ahora mismo, vamos, y no es lo mismo una consulta no presencial, una consulta telefónica. Cuando una persona te solicita una consulta presencial, es muy peligroso negársela porque no sabes qué puede estar detrás de eso. Entonces, yo creo que el problema de la masificación de las consultas no puede ir por ahí, no podemos abordar ese problema por ahí, por la limitación del acceso. Puede sonar muy bonito, muy utópico, pero yo creo que tenemos que ir más a la línea de la desmedicalización, despatologización de la vida, desburocratización, aumentar la autonomía del paciente para reducir una demanda. Pero cuando vemos que hay una gran diferencia entre la oferta y la demanda y tenemos consultas saturadas, tenemos que pasar por aumentar la oferta, y eso obviamente pasa por mayor inversión, dinero. Es lo que hay que meter. No sé, es un tema complicado efectivamente, pero a mí me parece peligroso el debate. Por supuesto, hay cosas que se pueden solucionar por vía telefónica. Por supuesto que hay mucha gente joven que igual incluso le es más accesible el poder tener una llamada telefónica si trabaja, si tiene, ¿no?, limitación de horarios, pero también creo que tenemos que tener en cuenta que ahora, durante estos meses en los que las consultas han sido en las ciudades, por lo que sé, porque en los pueblos al final ha habido mucha presencialidad también, pero, o por lo menos en mi zona, ¿no? Pero las agendas no se han reducido, han seguido siendo masificadas a pesar de ser telefónicas, ¿no? Con el tema de la consulta no presencial parece que se necesita aún menos tiempo del que ya teníamos presencialmente, y se han metido ahí un montón de consultas telefónicas que
son más peligrosas porque no estás viendo al paciente, no estás pudiendo valorarle presencialmente, no solamente en la exploración física, sino en la comunicación no verbal, en todos los aspectos. Y sin embargo no ha mejorado el tema de la masificación de las consultas. Por tanto, yo no veo por ahí el camino a la solución de la masificación de las consultas. ¿Puedo comentar algo, Mario? Y bueno, y por último, este segundo tema que hemos abordado, el de la gerencia única, pues como comentabais, efectivamente, el mundo de la atención primaria y de la hospitalaria son dos mundos distintos y estancos, y eso es lo que yo creo que tenemos que abordar también. Creo que hay que abogar por hacer una comunicación más fluida y un trabajo más coordinado con la atención hospitalaria. Son dos mundos con dos perspectivas diferentes, pero que pertenecen a un sistema, que son complementarios y que tenemos que trabajar unidos. Entonces, el estancarnos aún más y dividirnos aún más tampoco veo que nos puede llevar a otros problemas. Eso era lo que quería plantear. Muchas gracias, Cristina. Esto os sugiero, no intento resumir porque ha habido muchas intervenciones en el chat sobre lo de la consulta presencial telefónica. Os sugiero leerlo. Hay personas que se cuestionan las limitaciones de la consulta telefónica, que a los pacientes hay que verles, hay que explorarles, un poco en la línea también con lo que ha dicho Cristina, ¿no? Y bueno, y alguno que dice que efectivamente sí que hay que regularlo y tal. Os sugiero que lo vayáis leyendo porque evidentemente aquí hay un debate, ¿no?, que ha suscitado el nuevo contexto desde la pandemia. Bien, por ir entrando en los temas de prevención y promoción que proponían Marisa e Isabel, y no caer una vez más en los temas más puramente asistenciales y medicalización y demás, doy la palabra a José María, que también la habías pedido, pero porque hay una pregunta que puede dar entrada a este tema, José María, que es que en tu exposición has dicho que antes se hacían diagnósticos de salud comunitarios y que si eso es verdad que se han hecho. Alguien pregunta, ahora no recuerdo exactamente quién, preguntaba que si te consta que se han hecho esos diagnósticos. Y ya interviene en el sentido que habías pedido la palabra también. Lo he preguntado yo, Alberto del Pozo. Ah, bien, perfecto. Gracias, Alberto. Gracias, Mario. Pedí la palabra para contestarle a Julio y evidentemente yo creo que cuando nosotros abrimos la mesa de diálogo allá como decía, en abril del año 19, que fue cuando se planteó la huelga y se nos abrió la posibilidad de crear esta mesa, teníamos 5 puntos reivindicativos iniciales. El primero era más presupuesto, lógicamente. El segundo era más personal, lógicamente, y el tercero era la desaparición de las gerencias únicas. Había 5 propuestas para que se abriera esa mesa de diálogo y era el motivo de la convocatoria de nuestra huelga. La desaparición de la gerencia única es algo demencial. Fue quizá la puntilla a la atención primaria después de la falta de personal y después de la falta de presupuestos. Nosotros llevamos 4 años en estos momentos sin gerencia de atención primaria en las áreas sanitarias de Galicia. Lo que me pregunto y lo que nos preguntábamos nosotros es qué sabe el gerente de hospital de la cabecera de comarca de lo que está pasando en un pueblo como Outes. Es decir, es imposible que se entere el gerente de Santiago, la gerenta en este caso, de Santiago, de lo que está pasando en Outes. Nos acordamos, y fue noticia en toda España, de lo que pasó en el hospital de Berín. En el hospital de Berín, el señor Ruibal, que era el gerente de Orense, lo que quería era quitar las urgencias de pediatría y los partos del hospital de Berín. Y lo hacía un gerente de Orense, con lo cual tenían que desplazarse 56 kilómetros desde Berín y 97 kilómetros desde Obarco de Valdeorras. Es decir, algo incomprensible. Esto no lo entendía nadie. De hecho, bueno, una movilización popular, evidentemente, apoyada por todos los partidos de la oposición. Esto se revirtió, evidentemente, y se volvió a lo que había, que era mantener los servicios en el hospital de Berín. ¿Qué quiero decir con esto? Que la desaparición de la gerencia única lleva consigo la ignorancia de los gerentes de hospital de lo que está pasando en atención primaria y lo que está pasando en sus consultorios. Lo que tenemos es que volver, evidentemente, y nosotros lo seguimos reivindicando dentro de las conclusiones del Consejo Técnico,
aparece la normalidad, que es que haya un gerente de hospitalaria y que haya un gerente de primaria en igualdad de condiciones, con las mismas competencias, siendo autónomos, para poder decidir sus decisiones. El gerente de primaria se enterará de lo que está pasando en primaria, pero el de hospitalaria ya te digo que no se entera absolutamente de nada de lo que está pasando en primaria. Y lo estamos viendo todos los días. No sé lo que pasa en otras comunidades. Y con respecto al tema, bueno, el tema de prevención, es muy difícil hacer prevención, como decía al principio en la exposición, cuando tienes 40 pacientes todos los días. Igual que investigación, igual que otro tipo de actividades fuera de lo que es la clínica y el intentar hacer diagnósticos lo más acertados posibles y tratamientos correctos. Y cuando me pregunta por los diagnósticos de salud, ahora el compañero, Alberto creo que era, es decir, no sé a qué se refiere, diagnósticos de salud no lo entiendo. Así, yo lo que hago es diagnósticos individuales de personas y diagnósticos de salud se me escapa de lo que quiere preguntar y no sé, supongo que a lo mejor sabe más él y nos lo puede explicar. Y yo le diría si en Galicia se está haciendo o no se está haciendo. Gracias. No sé, Alberto, si quieres aclarar algo o... Sí, me refería en concreto a uno de las tareas que tienen los equipos de atención primaria previamente a programar actividades comunitarias y actividades de intervención comunitaria, el hecho de hacer un diagnóstico de salud de la zona. Y eso está contemplado en la normativa y en la legislación sobre equipos de atención primaria y en los conceptos de atención primaria. Y me ha extrañado verlo en la exposición de José María, porque ya casi nadie habla de estos diagnósticos de salud, y me ha extrañado verlo en la exposición de José María y por eso se lo preguntaba. Si es que en Galicia, en algún equipo de atención primaria, de alguna zona básica de salud, se han hecho estos diagnósticos de salud, más que nada pues por levantar un monumento, ¿no? O algo de esto. Gracias, José. Bien, le contesto muy rápido. Mira, no se hace ningún diagnóstico de salud. Yo supongo que esto es algo que Manuel Martín intentaba que de verdad se pueda hacer y algún día se pueda realizar. Y evidentemente sería maravilloso tener la posibilidad de saber cómo es tu zona y poder intentar actuar sobre ella. Yo podría hablar de lo que se hace en OUTES y actuamos como podemos, cuando podemos y donde podemos, ¿no? Es complejo y digo lo mismo que tú. Es muy raro que en primaria se haga este tipo de actuación. Pero bueno, está dentro de los protocolos de lo que tenemos que hacer, eso es indudable, ¿no? Bien, un comentario personal. Esto sí se han hecho diagnósticos de salud comunitarios hace ya muchos años, se han hecho bastantes en centros de salud, en Galicia también, pero hace ya muchos años, ¿no? En la época más del desarrollo de la comunitaria, en los primeros años de la atención primaria, ¿no? Yo creo que ahora están bastante en desuso y se han modificado bastante el estilo y tal, pero bueno, no quería tampoco entrar mucho en eso. María, por no acaparar, vamos, no utilizar tiempo. María Isabel Coma, habías pedido la... Bueno, sugiero, perdón, a las 8:05 en el chat, Luis Palomo ha hecho un intervención, entiendo que por no gastar tiempo y con respeto a más intervenciones, ha hecho una presentación de 5 propuestas, digamos, ¿no? De cosas que considera que hemos aprendido en todos estos meses. El que quiera lo puede leer y en cualquier caso, como entiendo que esto se va a grabar, pues queda constancia ahí, ¿no? María Isabel Coma, habías pedido la palabra. Sí, gracias. Va a ser muy rápido. También, simplemente soy enfermera, manifestar el desgaste de la población, que lo vivimos exactamente igual que ha explicado Trini, en persona y en el entorno. El sistema de militarizar también los centros de salud. En cada puerta hay un guardia de seguridad. No sale ni un solo sanitario a valorar la gente que está en la inmensa cola esperando. Yo, como acudo básicamente por el Sintrón, tengo cada vez que voy intervenir, acompañar a la persona que corresponde, hacerla pasar, pelearme con ese guardia de seguridad, según quién es, que me pregunta siempre, ¿usted qué viene aquí? ¿A reivindicar? Y yo le digo, pues sí. Es un abandono, no solamente a nivel asistencial. Yo lo he vivido en persona y lo han vivido muchos más. Yo soy enfermera, sé lo que tengo y tengo un recurso. Tengo hijos y conocimientos. La gran parte de la sociedad, en Mallorca estoy hablando, en Mallorca, se ha ido a hacer un seguro privado. Ya convivíamos con muchísima gente,
Pero ¿y los que no tienen? Todos los bordes han quedado absolutamente abandonados. No han llamado a nadie. Desde mi centro de salud, es que aquí es otro tema. Los centros de salud no tienen ni las mismas actuaciones, ni nadie se encarga de racionalizar a nivel de gestión. Y ya nada más. Muchas gracias, María Isabel. Perdona, María Jesús, que se me había pasado que habías pedido la palabra. Vamos a ver varias cosas. Totalmente de acuerdo que si no dejamos acceso a la población a los centros, vamos a conseguir que se vaya a la privada. Eso es evidente. Yo, mi experiencia en la zona básica de Ibiza, del centro de salud donde yo estoy trabajando, es que yo que trabajo con niños fundamentalmente, los padres acuden, ahora que ya hemos abierto la atención presencial, y cuentan que han acudido a el pediatra o a la enfermera privada. Esto es muy frecuente. ¿Qué ocurre? Que yo creo, al menos desde mi sentimiento desde Madrid, que le estamos haciendo un favor enorme a la señora Ayuso, cerrando los centros de salud a la población. Mi experiencia es que mi centro no está cerrado. Mi centro tiene bastante atención presencial, pero hay centros que es imposible pasar del mostrador que hay delante de la puerta de acceso al centro, como ha dicho hace un momento la compañera Isabel. ¿Qué ocurre? Que yo creo que se pueden compaginar ambas cosas. Evidentemente está habiendo muchísima demanda telefónica, pero tendríamos que analizar qué tipo de demanda telefónica tenemos. Es decir, habría que analizar cuáles son los motivos de consulta de esa demanda telefónica. Porque a veces los motivos de consulta de esa demanda telefónica se podrían gestionar de otra manera. Ejemplo, puede ser que muchos de los motivos de consulta de mis compañeros ahora mismo, de consulta telefónica, sea para preguntar si me pongo o no me pongo la vacuna. No sé si me estoy explicando. O sea, sería bueno hacer un análisis de qué demandas tenemos, para ver cómo las podemos gestionar y para planificar, como decís, ese trabajo dando acceso al ciudadano, pero luego trabajando con el ciudadano, ¿cómo vamos a hacer la continuación? No sé si soy capaz de transmitir la idea que yo quiero. Que tendríamos que aprovechar esa consulta telefónica, pero sin cerrar las puertas al ciudadano. Y tal vez lo que tengamos que hacer es un análisis de qué estamos atendiendo a través de esa consulta telefónica. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a los diagnósticos de salud, claro que se han hecho, y muchos. Yo tengo la experiencia, pero ya son viejos, como dices tú, Alberto. Tengo la experiencia de Andalucía. Andalucía tenía diagnósticos de salud de todas las zonas, de todas las regiones naturales de Andalucía. Las Arquías, las Alpujarras. Para mí, esos diagnósticos de salud son maravillosos para trabajar en el medio rural. Vendría muy bien para Salamanca, por ejemplo, para Cristina. Si hiciéramos un diagnóstico de salud por regiones naturales, a lo mejor podríamos trabajar mejor con las necesidades de la población y con los recursos que esa población requiere para esa atención. Y desde luego es elemental y fundamental para poder hacer una atención correcta, en mi opinión, que se incrementen los recursos humanos, como ha dicho José María. Es fundamental. Y perdonad, disculpad. Gracias. No, todo lo contrario. Gracias, María Jesús. Aprovechando que tienes la palabra, Maribí te pregunta cómo os habéis, enfermería, cómo os habéis sentido tratadas por la administración, entiendo que recientemente, y si se os ha prohibido hacer alguna actividad. Yo tengo un problema, y es que hago lo que creo que tengo que hacer, perdonadme, lo siento, intento organizarme para hacer lo que creo que tengo que hacer. ¿Qué sucede? Que yo desde el principio me negué a cerrar mis puertas. ¿Qué ocurre? Que a mí la administración yo creo que no nos ha prohibido. Ahora mismo lo que nos está prohibiendo es vacunar cuando queremos, por ejemplo. Nos está limitando mucho. ¿Por qué? Porque nos llegan las vacunas muy tarde, nos llegan casi al final de la mañana, por ejemplo. Pero yo, como enfermera, ¿tener la sensación de que la administración me ha prohibido hacer algo? No, no lo he tenido. Sí, lo que he tenido es la sensación de que me han demandado más de lo que yo era capaz de hacer.
a pesar de hacer un esfuerzo enorme. Me he sentido tremendamente explotada, y perdonadme, pero es así, porque he querido abarcar todo y no era capaz. O sea, yo ahora mismo tengo, como muchos compañeros sanitarios, médicos, enfermeros, una sensación de estrés tremenda por ese motivo, porque somos pocos para hacer mucho trabajo. Perdona, no sé si te he podido contestar a lo que me has preguntado. Muchas gracias, María Jesús. Como bien dice Marisa, estamos hablando de cómo el deterioro de la atención primaria está incrementando muchísimo el aseguramiento privado, y Marisa Fernández nos dice sí, pero aquellos que se lo pueden pagar, porque otros irán a la beneficencia, ¿no? Es evidente que eso está aumentando muchísimo las desigualdades, ¿no? Aparte de que el aseguramiento privado pone en cuestionamiento, evidentemente, y debilita el sistema público, ¿no? Bien, nos quedan 9 minutos de debate. Si no me he despistado demasiado... Sí, perdón, Trini había pedido la palabra. Perdona, Trini. Bueno, igual no quiero abusar, porque es la segunda vez que intervengo, pero es que me parece muy importante cuando se está hablando de diagnósticos de salud, ¿no? La experiencia que tenemos aquí en Barcelona no es tanto en primaria, sino la Agencia de Salud Pública, que hace informes cada X tiempo sobre el estado de salud de la ciudad, pero también por barrios, y haciendo comparativas, que es muy interesante porque da una idea, ¿no?, más global de cómo está la situación de salud de nuestros barrios. Lo que nos permite también a las entidades, porque cuando hablamos de salud comunitaria es también con la comunidad, ¿no? Y entonces nos permite, entre todo el tejido comunitario, todos los agentes comunitarios, saber dónde tenemos que incidir en nuestros barrios. Si yo estoy en un distrito donde hay aumento de embarazos de adolescentes, si hay fracaso escolar, si hay aumento de adicción, si hay, bueno, la crisis que está afectando tanto a las familias, ¿no? Todo eso nos permite tener una visión global. Por eso es tan importante exigir y mantener estos diagnósticos de salud que van más allá de la atención primaria en concreto. Tienen un papel importante, pero la comunidad es más. Incidir en esos diagnósticos de salud es cosa de toda la comunidad. Solo quería decir esto. Muy bien. ¿Alguien más? No sé si me he saltado. Si alguien ha pedido la palabra y me lo he saltado, por favor que abra directamente el micro y lo diga, sin cortarse, que tengo miedo de haberme saltado a alguien. Bueno, si no es así, esto parece claro. Yo quiero los últimos 3 minutos dedicarlo a una intervención brevísima de los 3 ponentes, por si queréis hacer algún cierre, ir pensando en ese minuto, digamos, qué queréis decir. Bueno, parece claro que el tema estrella de esta mesa ha sido el tema de la accesibilidad, ¿no? Yo personalmente creo que es un tema de muchísima importancia, ¿no? Y cuando yo hablaba de que los optimistas pensábamos que quizá esta crisis de la pandemia podía servir de gran oportunidad para fortalecer la primaria, desde luego, si la accesibilidad de la primaria se siente muy dañada con la pandemia, creo que sería preocupante, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que el debate no está cerrado. Yo creo que hay argumentos válidos en varios sentidos, pero creo que al descuido institucional y político clarísimo de la atención primaria, quizá ahora se suma un debate interno entre los profesionales que tienen opiniones diferentes sobre cómo regular, digamos, la accesibilidad, digamos, ¿no? Regular en el sentido constructivo, ¿no? Para hacer una asistencia primaria más eficiente, pero evidentemente con el riesgo de una pérdida de accesibilidad y lo que a mí me parecería muy, muy grave, la pérdida del derecho a la asistencia sanitaria presencial por decisión de los pacientes. Yo ahí estoy mucho con lo que ha dicho Cristina, María Jesús. A mí me parecería muy, muy preocupante, ¿no?, que esto pudiera ocurrir, ¿no? Y que determinados profesionales que quizá lo que quieren es
quitarse esas consultas que le parecen innecesarias, que le desagradan, digamos, y que se pueda utilizar la consulta telefónica para cribarlas, digamos, y poner barreras a la consulta presencial. Bueno, pues si no hay nada más, tenéis minuto y medio, los tres ponentes, para hacer un cierre. Y si os parece ya, cerramos con esto. Marciano nos recuerda que el 26 es la mesa de debate sobre determinantes de salud, el día 26, en este programa de mesas como esta, ¿no? O sea que ahí se hablará seguro de diagnósticos de salud y demás, ¿no? Un tema que no hemos tratado es salud pública. Yo no lo he querido sacar porque nadie lo ha planteado, pero desde luego en la región de Murcia la gran deficiencia que ha habido es la absoluta descoordinación entre salud pública y atención primaria y qué tipo de salud pública queremos para el futuro, ¿no? Pero bueno, esto no ha surgido y a esta hora ya no podemos abrir ese debate, ¿no? Pues nada, si queréis, en orden de intervención, José María, Cristina y María Jesús, minuto y medio de cierre y damos por concluida la mesa. José María. Bien, gracias Mario, gracias a la Federación por poder hacer estos debates que desde luego yo siempre se lo digo a Manuel Martín, aprendemos, por lo menos yo aprendo un montón. Decir solamente tres conclusiones. Primera, ¿tiene futuro la atención primaria y cuál va a ser ese futuro? La verdad es que yo no lo sé, ni creo que lo sepa mucha gente. Lo que sí es que tenemos que mejorar la atención primaria. No puede ser solo una frase que se quede en un punto y aparte, sino que tiene que ser una coma o bien un punto y seguido y darle desarrollo a esa frase. Y después decir que aquí en Galicia pues, tenemos un presidente que está considerado como buen gestor en todo el Estado español y la verdad es que lo vende muy bien, pero no tiene nada que ver con la realidad. La sanidad real va por un lado, la sanidad que él nos plantea todos los días en sus medios de comunicación va por otro. Muchas gracias. Gracias, José María. Cristina. Bueno, pues no sé muy bien qué decir. Yo resumiría un poco, bueno, pues lo que hemos hablado y recordaría que, bueno, la atención primaria, los problemas que tenemos actualmente no son de ahora, vienen de largo, ¿no? Y yo creo que este debate también se ha abierto por una fatiga tremenda del personal, de los sanitarios, que venimos arrastrando desde hace años con esas consultas masificadas y que ahora ¿no? se nos plantea como goloso esa oportunidad de poder limitar un poco esa saturación. Pero estamos trasladando el problema a la población y eso no puede ser. Tenemos que trasladarlo hacia arriba, hacia las administraciones, que es donde que son los que tienen que hacer algo, que son los que tienen que mover fichas, los que tienen que tomar unas políticas reales y contundentes, apostando por fortalecer la atención primaria, que no reforzarla, que también es un debate que hemos tenido en nuestro grupo de Salamanca, ¿no? Reforzar es como quitarle competencias a la atención primaria con la excusa de, ¿no? Bueno, pues para descongestionarla vamos a quitarle esta competencia o esta otra y generando pues núcleos específicos de atención, cuando es al revés. Hay que incorporar competencias y diversificar las acciones, a mi juicio, ¿no? Y no sé qué más, poco más, agradeceros a todos, que me he sentido muy cómoda y me han parecido súper interesante el debate, y bueno, y me ha parecido una gran oportunidad la de compartir con tanta gente de tantos puntos diferentes del territorio y de fuera, ¿no? Que también había por ahí alguna intervención de Chile.
y nada, que encantada. Gracias, Cristina. María Jesús. Yo querría recordar que la joya de la sanidad pública es la atención primaria. Y es la joya porque es el elemento sobre el que pivota la sanidad pública y porque además la sanidad privada nunca va a ser capaz de imitar la atención primaria que tenemos en la sanidad pública. Nunca. ¿Qué ocurre? Que tenemos que fortalecerla, como dice Cristina. Tenemos que fortalecerla. Y para fortalecerla tenemos que incrementar sus recursos y no quitarle competencias. Y sobre todo incrementar sus recursos humanos. Necesitamos más médicos, más enfermeras, más fisioterapeutas, más logopedas, más lo que ha dicho José María, ¿vale? Necesitamos más profesionales y necesitamos hacernos presentes allá donde vive el ciudadano. En este momento tenemos que hacer un esfuerzo enorme por ir a los domicilios y tenemos que hacer un esfuerzo enorme por ir a la comunidad. Resulta que, bien, ya por el tema del COVID hemos dejado de hacer trabajo comunitario. Pero, señores, estamos abriendo las escuelas, estamos abriendo los institutos. Por lo tanto, creo que podemos recuperar ese trabajo en esos lugares de educación para la salud. O sea que, ¿qué problema tenemos para poder ir a esos lugares a hacer educación para la salud cuando los maestros, están trabajando y los niños también? Pues el problema es que no tenemos recursos en los centros de salud. Ahora mismo tenemos tal carga de trabajo que no podemos salir de ellos a hacer nuestra labor en la comunidad. Yo defiendo un incremento de recursos urgente para poder empezar a trabajar como debemos, en la comunidad y no solamente en la consulta, ¿vale? Gracias. Muchas gracias a todos. Es un placer trabajar con vosotros en defensa de la sanidad pública. Muy bien. Bueno, pues yo quiero también agradecer muy especialmente a José María, Cristina y a María Jesús el esfuerzo de preparar la ponencia y todas vuestras aportaciones, y a la Federación por crear estos espacios de debate y de reflexión tan interesantes, y quedamos emplazados al próximo lunes, día 26, a otra mesa sobre un tema de especial importancia, ¿no? Que es los determinantes de salud. La salud no depende fundamentalmente de los servicios sanitarios, sino de las condiciones de vida de la gente, ¿no? Esto, pues nada, nos vemos el día 26. Muchísimas gracias a todos. Ha habido entre 40 y 50 participantes, creo que está muy bien. Y nada, gracias también a todos por haber participado. Pues hasta la próxima.